¿Aula o jaula? Esa es la gran pregunta que nos lanza Antonio Solano en su obra Aula o jaula, la escuela en tiempos convulsos. Un título provocador, ¿verdad? Pero detrás de él hay una mirada profunda sobre lo que vivimos cada día en las aulas. Los desafíos de enseñar, de convivir, de incluir y de mantener la esperanza en medio de un sistema que a veces parece un laberinto. Y sí, Solano nos invita a mirar ese laberinto educativo a través de 3 figuras míticas: Ulises, Jasón y Tántalo. ¿Y qué tienen que ver estos héroes con la escuela? Muchísimo. Vamos a recorrer juntos esa travesía para entender por qué sus historias siguen tan vivas en nuestras aulas de hoy. Ulises, u Odiseo, es el héroe de la Odisea, el poema épico de Homero. Después de la guerra de Troya, Ulises emprende un largo y peligroso viaje de regreso a su hogar, Ítaca. Pero su travesía se llena de obstáculos, monstruos, tempestades, sirenas que lo distraen y dioses que lo ponen a prueba. Durante años navega desorientado, luchando por no perder el rumbo ni la fe en volver a casa. Antonio Solano toma esta historia como una metáfora poderosa. Ulises representa al docente contemporáneo que intenta orientarse en un sistema educativo complejo, que a veces es injusto y lleno de trampas invisibles. El autor lo llama Ulises desorientado, porque al igual que el héroe griego, los maestros navegamos entre tormentas, la desigualdad, la burocracia, los cambios legislativos, buscando Ítaca, esa escuela equitativa y humana que todos soñamos. Solano establece un contraste muy claro entre la épica de Ulises y la realidad de la escuela pública. Mientras Ulises se enfrentaba a monstruos marinos, nosotros enfrentamos monstruos sociales, como la pobreza y la exclusión. La escuela debería ser el barco que lleva a todos hacia el progreso, pero muchas veces se convierte en un filtro injusto que deja fuera a quienes parten con menos recursos. Y aquí viene una reflexión profunda. El docente, como Ulises, debe mantener la fe en Ítaca, aún sabiendo que el camino es incierto. Nuestra tarea es navegar, guiar y resistir, seguir creyendo que vale la pena educar, incluso cuando el mar parece no tener fin. La travesía educativa, igual que la de Ulises, está llena de retos, decepciones y aún así de esperanza. La segunda figura es Jasón, líder de los argonautas. Según la mitología griega, Jasón reunió a un grupo de héroes, entre ellos Hércules y Orfeo, para embarcarse en una peligrosa misión: conquistar el vellocino de oro, símbolo de poder y justicia. Juntos navegaron en su barco, el Argo, enfrentando monstruos, hechizos y traiciones, pero confiando siempre unos en otros. Era una aventura de valentía, cooperación y liderazgo. Solano tomó esta historia para hablar de un monstruo muy real: el acoso escolar o bullying. Lo llama el minotauro del bullying, un infierno cotidiano que no puede ser vencido por un solo héroe. Y aquí surge la analogía. Así como Jasón no habría logrado su misión sin su tripulación, el acoso tampoco puede enfrentarse desde el aula, ni únicamente por el docente. Requiere unidad y cooperación de toda la comunidad educativa: maestros, estudiantes, familias y directivos. Los estudiantes, en esta analogía, son los argonautas. Son los compañeros de travesía, los colaboradores necesarios. Y el barco, el Argo, representa la escuela, un espacio que debería ser seguro, cálido y cooperativo. Solano insiste en que la escuela debe ser un hogar y no un infierno. Si un alumno tiene dificultades, no se le arroja por la borda. El barco debe seguir navegando con todos a bordo, porque la convivencia se construye con inclusión, no con exclusión. El Argo, nuestra escuela, debería parecerse más a un crucero de convivencia que al barco maldito del holandés errante. Y cada argonauta, cada estudiante, tiene un papel esencial en la travesía. Ahora bien, el tercer mito nos enseña a Tántalo, un rey que, según la mitología griega, fue castigado por los dioses a un tormento eterno. Condenado al inframundo, Tántalo se encontraba en un lago, con agua hasta la barbilla y fruta sobre su cabeza, pero cada vez que intentaba beber o comer, el agua se retiraba y las ramas se alejaban. Vivía rodeado de abundancia, pero sin poder alcanzar nada. Era el símbolo perfecto de la frustración
permanente. Solano usa a Tántalo para representar la situación de los directivos escolares y del profesorado frente a los recursos limitados y las leyes inalcanzables. Los cambios constantes en las normativas educativas son esas manzanas de Tántalo que parecen prometer mejoras, pero que nunca se concretan por falta de tiempo, apoyo o presupuesto. Los equipos directivos viven ese castigo moderno. Si destinan recursos a la convivencia, bajan los resultados académicos. Si los enfocan en refuerzos curriculares, aumentan los conflictos de aula. Así, la educación se convierte en un dilema sin equilibrio. Solano describe ese panorama con crudeza. Los docentes y directivos administramos miseria y, sin embargo, la única forma de resistir la desesperanza es trabajar en equipo, mantener la vocación y sostener el sentido de lo que hacemos, porque incluso en medio de la escasez seguimos intentando alcanzar esas manzanas inalcanzables que son la equidad, la inclusión y la justicia educativa. El mensaje más claro del libro es este: la educación solo tiene sentido si está al servicio del alumnado. La inclusión no es una opción, es un derecho. El verdadero éxito escolar no se mide con promedios ni rankings, sino con la capacidad de formar mejores personas y ciudadanos. Y eso implica atender la diversidad, adaptar los aprendizajes y garantizar que nadie se quede atrás. Solano recuerda que la inclusión se basa en 3 dimensiones: presencia, participación y aprendizaje. Estar, ser parte y aprender. Y que el docente debe tener una mirada inclusiva que asuma que aprender es un derecho universal. La escuela pública, insiste, debe ser un hogar donde todos tengan cabida, un espacio de diversidad, equidad y justicia social, tecnología e inteligencia artificial, aliadas o amenaza. Solano aborda después uno de los temas más actuales: la irrupción de las TIC y la inteligencia artificial en la educación. La llama el caballo de Troya que entró a las aulas. Y con razón, muchos docentes al principio vieron la tecnología como un enemigo del orden, pero hoy sabemos que puede ser una gran aliada si se usa con sentido. Internet nos mostró que el rol del maestro ya no es acumular información, sino enseñar a pensar, a seleccionar, a cuestionar. Somos guías en el laberinto digital. El autor también advierte sobre el esnobismo educativo, ese postureo de usar herramientas tecnológicas solo porque parecen innovadoras, sin preguntarnos si realmente mejoran el aprendizaje. Y frente a la IA como ChatGPT, Solano lanza un mensaje valiente: la máquina podrá dictar clases, pero nunca podrá acompañar con empatía, ni leer una mirada triste. La ventaja del docente humano es precisamente su humanidad. Por eso la educación emocional será lo que garantice nuestra permanencia en esta nueva era. Otro enemigo que Solano señala sin rodeos es la burocracia. Las leyes cambiantes, los informes interminables, las plataformas digitales, todo eso que consume nuestro tiempo y desvía la atención de lo esencial: enseñar y aprender. Los directivos, dice, viven atrapados en un sistema de coste cero, leyes llenas de buenas intenciones pero sin recursos para cumplirlas. Así, lo urgente, los papeles, termina desplazando a lo importante, los alumnos, y al final, muchos docentes desarrollamos un mecanismo de defensa, asentimos en público, refunfuñamos en privado y seguimos enseñando como podemos. Es el reflejo de un sistema que necesita menos papeles y más personas. El libro cierra con un toque genial, un glosario irreverente, lleno de definiciones sarcásticas sobre la realidad educativa. Por ejemplo, define el aula de convivencia como un espacio donde un alumno con problemas solo convive consigo mismo, porque mazmorra queda feo. O describe a ChatGPT como un ente capaz de dictar clases y resolver dudas, superando a los antiguos maestros, y advierte que obligará a repensar el papel docente. Cada definición es un guiño de humor, pero también una crítica inteligente al sistema. Los deberes, la ratio, la burocracia, la inspección, los libros de texto, todo revisado con ironía, pero con una verdad de fondo.
La educación necesita más sentido común y menos solemnidad. Y finalmente Solano nos sorprende con un relato futurista fascinante. Imagina un mundo donde los profesores son androides, como el profesor Hertz. Un ser perfecto, sin errores, sin emociones. Frente a él, una narradora humana se pregunta, ¿qué nos queda a los docentes reales en un mundo así? El relato muestra una universidad silenciosa, donde las conversaciones humanas se están extinguiendo. Solo algunos docentes de carne y hueso resisten, defendiendo algo que las máquinas no pueden imitar: la empatía, la calidez, la capacidad de conectar. El cierre es poético y doloroso. Los docentes humanos se vuelven una especie en extinción, pero también los guardianes de lo esencial, porque por más brillante que sea la tecnología, nunca podrá reemplazar a un maestro que mira, escucha y comprende. Entonces, ¿qué nos deja aula o jaula? Nos deja la certeza de que la educación es una travesía heroica, una odisea colectiva donde todos, docentes, alumnos, familias y directivos, tenemos que remar juntos. Nos recuerda que el aula puede ser una jaula o puede ser un espacio de libertad y de transformación, y eso depende en gran parte de nosotros. ¿Con cuál de estos personajes te identificas más? ¿Con Ulises, con Jasón o con Tántalo? Y sobre todo, ¿crees que nuestras aulas son más aula o jaula?